¿Escuchas ese murmullo? No es el viento. Es la voz de una leyenda que espera ser revelada. La leyenda de la batalla de Culloden, Escocia, 1746. ¿Alguna vez has caminado sobre un campo donde la tierra aún parece latir, como si recordara el peso de los muertos? Escucha. El viento que sopla sobre Culloden Moor no es un viento común. No silba, arrastra. Cruza la hierba áspera, baja, siempre húmeda, y roza las piedras que marcan las fosas de los clanes, MacDonald, Fraser, Cameron, como si leyera sus nombres con dedos invisibles. A unos kilómetros al este de Inverness, el paisaje se abre en una extensión desolada. Turba oscura, suelo esponjoso, charcos que reflejan un cielo gris que rara vez concede tregua. Aquí el aire tiene un olor metálico cuando llueve y llueve a menudo. Los pasos se hunden ligeramente como si el terreno no quisiera soltarte del todo. Imagina el amanecer del 16 de abril de 1746. No hay turistas, no hay senderos marcados, solo hombres, cientos, miles, algunos envueltos en tartanes descoloridos, otros con chaquetas prestadas, con botas rotas, con hambre. Han marchado toda la noche. Sus ojos no brillan, arden. Entre ellos, un joven príncipe, Charles Edward Stuart, de rostro fino, piel clara, cabello rubio que cae sobre sus hombros. No parece un general endurecido, parece una promesa. Pero las promesas en ese lugar pesan más que el acero. Ahora escucha con atención. ¿Puedes oírlo? Un golpe seco, luego otro. No es tu imaginación. Son tambores, o lo fueron, porque donde estás parado, hace casi 3 siglos, los hombres esperaban una orden que no llegaba a tiempo. El terreno estaba empapado. La famosa carga de los Highlanders, esa embestida feroz, casi suicida, necesitaba velocidad, firmeza bajo los pies. Pero aquí, cada paso se pegaba al suelo como si la tierra misma conspirara contra ellos. Al otro lado, perfectamente alineadas, las tropas gubernamentales, uniformes rojos, mosquetes listos, artillería bien posicionada. Disciplina, hambre también, pero distinta, hambre de terminar esto. Y al mando, William Augustus. Dicen que observaba el campo sin prisa, como quien calcula una cacería. Pero antes del choque, hay silencio. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino contención. Como si el aire supiera lo que iba a ocurrir y decidiera no intervenir. Ahora te pregunto, si estuvieras ahí con el barro hasta los tobillos, el estómago vacío y la muerte avanzando en formación perfecta, ¿correrías? Porque ellos lo hicieron, y cuando lo hicieron, el mundo se rompió. Pausa breve. Los primeros disparos no fueron estruendosos, fueron precisos. La artillería británica abrió el campo con fuego de cañón. La turba saltó en pedazos. Hombres enteros desaparecieron en un instante. Otros quedaron a medio grito. Y aún así, avanzaron. ¿Puedes imaginarlo? Correr hacia una pared de pólvora sabiendo que cada paso podría ser el último. El viento vuelve a soplar. Hoy, si te quedas en silencio el tiempo suficiente, algunos dicen que todavía se escucha el inicio de esa carga, no completa, no continua, solo el comienzo, como si nunca hubiera terminado. Y lo más inquietante no es lo que ocurrió durante la batalla, es lo que vino después, porque en Culloden la muerte no fue el final, fue el inicio de algo que aún no se ha ido. Y esta noche, si prestas atención, podrías escuchar la primera palabra que se repite entre la niebla: derrotado. ¿Pero quién la pronunció por primera vez? Y eso comienza justo después del primer disparo. ¿Escuchaste eso o fue tu mente intentando llenar el silencio? No te muevas todavía. El campo de Culloden Moor no olvida, pero tampoco revela todo de una vez. Hay que avanzar con cuidado,
como lo hicieron ellos, paso a paso hundiéndose en la turba fría mientras el humo comenzaba a espesar el aire. Imagina el momento exacto en que la orden finalmente llega. Y un grito, no uniforme, no perfecto, un rugido irregular que nace desde distintas gargantas y se mezcla en una sola intención: avanzar. Los clanes se lanzan hacia adelante, no como un ejército disciplinado, sino como una tormenta humana. Espadas anchas, hachas, algunos mosquetes mal cargados. El tartán ondea, pesado por la humedad, pero el suelo traiciona. Cada zancada es un esfuerzo, las botas se hunden, algunos tropiezan, otros pisan a los que caen. La velocidad, esa ventaja crucial, se convierte en un recuerdo imposible, y al frente, las líneas rojas no se rompen. Los hombres del William Augustus no retroceden. Han entrenado para esto, esperan, calculan la distancia, cargan y disparan. Pausa breve. El sonido no es limpio, no es un bang ordenado. Es una serie de explosiones secas encadenadas que desgarran el aire. Mosquetes disparando en volleys, descargas coordinadas, diseñadas para destruir no solo cuerpos, sino impulso. ¿Puedes verlo? Un Highlander, rostro cubierto de barro, ojos abiertos con una mezcla de furia y miedo, corre con la espada levantada, y de pronto su cuerpo se detiene sin razón visible. Da un paso más, otro. Luego cae hacia adelante, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. No hay tiempo para detenerse. Detrás de él, otros siguen corriendo. Algunos logran llegar. Sí, algunos alcanzan las líneas británicas, y entonces el campo cambia. El combate se vuelve íntimo, acero contra acero, gritos ahogados, respiraciones cortadas. El impacto de una espada contra una bayoneta, el barro salpicando rostros, entrando en bocas abiertas. Hombres que luchan tan cerca que pueden oler el miedo del otro, ese olor agrio, mezclado con pólvora y sangre. Pero hay un detalle que pocos mencionan en voz alta: las bayonetas. Los soldados británicos no apuntaban al hombre frente a ellos, no, habían sido instruidos para algo más eficaz: atacar al costado del enemigo que enfrentaba a su compañero. Un movimiento lateral, casi invisible en el caos, pero devastador. Uno por uno, los Highlanders caen, y la carga se rompe. Pausa. ¿Sabes cuánto tiempo pasó desde el primer disparo hasta el colapso total? Menos de una hora. 40 minutos, quizás 45. Eso fue todo lo que necesitó el campo para llenarse de más de 1000 cuerpos jacobitas. Algunos murieron al instante, otros no tuvieron esa suerte. Porque cuando el ruido principal terminó, cuando el humo comenzó a disiparse y el viento volvió a cruzar la llanura, ocurrió algo que el terreno aún parece resistirse a olvidar. Las órdenes cambiaron. Ya no se trataba de ganar, se trataba de eliminar. Los heridos que gemían entre la turba no fueron recogidos, no fueron atendidos. Las historias que han pasado de generación en generación hablan de soldados recorriendo el campo, escuchando, sí, escuchando, un susurro, un quejido, un movimiento leve, y entonces un disparo más, o una bayoneta descendiendo sin prisa. ¿Puedes imaginarte tendido ahí, incapaz de moverte, escuchando pasos acercarse, sin saber si te van a salvar o a terminar? El viento sopla otra vez. Hoy, algunos visitantes dicen que en ciertos puntos del campo, especialmente cerca de las antiguas líneas de choque, el aire se vuelve más pesado, como si costara respirar, como si el propio suelo retuviera algo que no quiere liberar. Y hay quienes aseguran que, si te inclinas lo suficiente, si acercas el oído a la tierra húmeda, puedes escuchar algo más que el viento. Y un murmullo, no gritos, no batalla, una sola palabra, repetida, rota, casi sin voz. Derrotado, pero lo inquietante no es la palabra. Es que no parece venir de un solo hombre.
Y eso nos lleva a un lugar aún más oscuro, un lugar llamado Old Lineage, donde el fuego no trajo luz, solo silencio. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa, aunque no haya nadie? Camina conmigo un poco más al oeste del campo principal. No sigas los senderos modernos. Imagina que no existen. Solo avanza entre la turba irregular, sorteando pequeños montículos y zanjas invisibles hasta que el perfil de una estructura aparece en la distancia. No es imponente, no es majestuosa, y es baja, alargada, de piedra oscura, Lineage Cottage. Hoy parece una reconstrucción silenciosa, casi inocente, pero en 1746 este lugar, cerca de lo que se conocía como Old Lineage, fue algo muy distinto. Detente, escucha, el viento aquí cambia, no sopla con la misma libertad. Se enreda en las esquinas, golpea las paredes, se filtra por donde puede, y cuando lo hace, produce un sonido hueco, como si algo respirara dentro. Ahora regresa a ese mismo punto en el tiempo. La batalla ha terminado, el humo todavía flota abajo, arrastrándose sobre el suelo como una niebla sucia. El olor es insoportable, pólvora quemada, sangre fresca, ropa húmeda, carne abierta. El cielo sigue gris, pero ya no importa. Nadie mira hacia arriba. Los supervivientes, si aún pueden llamarse así, no están huyendo. Están tirados. Algunos intentan arrastrarse. Otros llaman nombres que nadie responde. Hay hombres que aprietan sus propias heridas con manos temblorosas, como si eso pudiera contener la vida que se les escapa entre los dedos. Y entonces llegan los pasos, firmes, decididos. No son enemigos en combate ahora, son ejecutores de una orden. Las historias hablan de grupos de soldados recorriendo el campo y sus alrededores, entrando en refugios improvisados, inspeccionando estructuras cercanas. Lineage, con su techo bajo y sus muros gruesos, se convirtió en un punto conveniente. Refugio para los heridos, pero también trampa. Pausa larga. Puedes imaginarte dentro. Oscuridad parcial. El aire pesado. Gemidos vagos que se mezclan con respiraciones entrecortadas. Hombres apoyados unos contra otros, algunos inconscientes, otros aferrándose a la conciencia como si fuera una cuerda a punto de romperse. Un joven del clan Fraser, no más de 20 años, tiene el rostro cubierto de barro seco. Su pierna está destrozada. Intenta no gritar. A su lado, un hombre mayor murmura una oración en gaélico, palabras que no terminan de formarse. Y entonces, la puerta se abre. La luz entra primero, luego las sombras de quienes están afuera. No hay negociación, no hay preguntas, solo una decisión. Hay versiones que cambian con el tiempo. Algunas hablan de disparos, otras de acero. Pero hay una que persiste, una que los guías locales apenas susurran cuando cae la tarde. Fuego, no inmediato, no explosivo, lento, el tipo de fuego que empieza en una esquina, que consume primero lo seco, que crece sin prisa, como si supiera que nadie dentro puede escapar. ¿Puedes olerlo? Madera quemándose, tela, cabello, el humo sube antes que las llamas, llena el espacio. Se mete en los pulmones. Los hombres tosen, intentan moverse. Algunos lo logran, pero la salida ya no es una opción clara. Y entonces comienzan los gritos, no de guerra, de desesperación. Pausa. Hoy, cuando el sol empieza a bajar y la humedad se espesa alrededor del Lineage Cottage, hay visitantes que reportan algo extraño. No ven fuego, pero sienten calor. Un calor fuera de lugar, breve, localizado, como si pasaras por una corriente invisible que no debería estar ahí. Y a veces, dicen, el viento no trae aire frío, trae algo más. Un sonido bajo, casi imposible de distinguir al principio, como alguien intentando hablar a través de humo. ¿Te quedarías a escuchar? Porque hay quienes lo hicieron y uno de ellos
Aseguró haber entendido una frase completa, no una palabra suelta como derrotado, no, una súplica, 3 palabras que no pertenecen al pasado tanto como creemos, y que fueron escuchadas justo en el umbral de esa puerta. Pero antes de decirte cuáles son, hay algo que debes saber. El campo no guarda todas sus voces en el mismo lugar. Algunas caminan. Y si lo que escuchas no está atado al lugar donde cayó, aléjate un poco de Lenach Cottage, no demasiado, solo lo suficiente para que el sonido del viento vuelva a dominar. Camina hacia el sendero que hoy conduce a las piedras de los clanes, esas losas bajas que marcan fosas comunes sin nombres individuales. McGillivray, McLean, Cameron. Cada piedra es una puerta cerrada, o eso parece, pero hay relatos que no se quedan quietos. Desde finales del siglo XVIII, viajeros que cruzaban estas tierras comenzaron a hablar de una figura. No un ejército, no un grupo, un solo hombre, alto, demasiado erguido para alguien derrotado, y sin embargo, cargando algo invisible en los hombros. Lo veían al amanecer o al caer la tarde. Nunca al mediodía, nunca bajo luz plena. Un Highlander, tartán oscuro, desgastado, cabello largo, húmedo, pegado al rostro, y los ojos, eso es lo que más se repite. No por su color, sino por su expresión, fija, profunda, como si mirara más allá de quien lo observa. Algunos lo describen caminando sin rumbo entre las fosas. Otros aseguran que se detiene frente a ciertas piedras, inclina apenas la cabeza y luego continúa. Pero hay un detalle que inquieta incluso a quienes dudan de todo esto. Cuando alguien intenta acercarse, la distancia no cambia. ¿Te ha pasado? Das un paso hacia algo y sientes que sigue igual de lejos. Eso dicen. Y un pastor en 1823 dejó un relato breve en una nota que más tarde sería copiada por un cronista local. Hablaba de una mañana cubierta de niebla, donde las ovejas se negaban a avanzar. Al levantar la vista, vio al hombre, quieto, observándolo. El pastor levantó la mano, no como saludo, sino como quien intenta confirmar que lo que ve es real. El Highlander respondió, no con un gesto amplio, apenas movió la cabeza, una inclinación mínima, y entonces habló. Pausa, no gritó, no susurró con debilidad. Fue una voz clara pero sin fuerza, como si no necesitara aire para existir. Defeated, en inglés, no en gaélico. Eso fue lo que perturbó al pastor, porque los hombres de los clanes, en ese tiempo, en ese lugar, no elegían esa lengua para sus últimas palabras. El pastor retrocedió, solo un paso, y cuando volvió a mirar, ya no estaba. Pero las ovejas seguían sin moverse. Pausa breve. Con los años la figura fue tomando forma en la tradición oral. Algunos lo llamaron el derrotado. Otros evitaron nombrarlo como si eso pudiera atraerlo. Pero lo más extraño no es su aparición, es su comportamiento. No ataca, no persigue, no grita, camina, busca, como si aún no encontrara algo. O a alguien. Hay quienes han intentado seguirlo, ignorando la sensación de frío que se instala en el pecho, ese frío que no viene del clima. Dicen que al hacerlo, el paisaje cambia sutilmente. El sonido del viento se atenúa, los colores se apagan, y por un momento, el campo deja de ser un sitio conmemorativo, vuelve a ser un campo de batalla. ¿Te atreverías a dar ese paso? Porque una mujer a principios del siglo XX lo hizo. Su nombre aparece en registros de visitantes vinculados a National Trust for Scotland décadas después, pero su experiencia no fue registrada oficialmente. Solo quedó en cartas privadas. Cartas donde describe haber seguido al Highlander hasta un punto específico del campo, donde no hay piedra, ni señal, ni sendero. Un lugar vacío. Ahí, él se detuvo
Giró lentamente y por primera vez la miró directamente, no a través de ella, no más allá, a ella, y entonces dijo algo distinto, no derrotado, no una súplica, algo más personal, algo que no estaba dirigido al mundo, sino a quien se atreviera a escuchar. Pero para entender esas palabras, primero necesitas saber qué ocurrió con los que lograron escapar del campo, porque no todos murieron en Culloden. Algunos huyeron y algo los siguió. Si sobrevivieras a Culloden, ¿hacia dónde correrías? No mires atrás, eso es lo primero que te dirían. Corre hacia el oeste, hacia los páramos, hacia los pliegues de las Highlands donde la niebla puede tragarte entero. Lejos de las líneas rojas, lejos de los mosquetes, lejos del nombre de William Augustus, que ya empezaba a convertirse en un susurro temido incluso antes de que terminara el día. Pero hay un problema. El campo no termina cuando termina la batalla. Empieza ahí. Los hombres que lograron levantarse, los que aún podían caminar o arrastrarse, no escapaban como un grupo organizado. Huían como sombras rotas, sin dirección clara, sin provisiones, con heridas abiertas que marcaban su rastro sobre la turba húmeda. Imagina uno de ellos, se llama Alas de Irmaquian. No aparece en los registros oficiales con claridad, pero su nombre persiste en relatos orales de la región de Stratnern. 30 años, hombros anchos, barba irregular, una cicatriz antigua en la ceja izquierda. No es un héroe, es terco. Sobrevive más por resistencia que por habilidad. Cuando la carga se rompe, cae. No por un disparo directo, sino por el peso de otro hombre que lo empuja al suelo. El barro lo cubre, el aire se le escapa. Durante unos segundos, quizá minutos, permanece inmóvil. No por decisión, por instinto, y ese instinto lo salva, porque cuando los pasos comienzan a recorrer el campo rematando a los heridos, Alasdair no se mueve. Ni siquiera cuando alguien pasa a unos metros, ni cuando escucha el crujido de una bota acercándose demasiado. Contiene la respiración. Cuenta en silencio. 1, 2, 3. No sabe cuánto tiempo pasa. Cuando finalmente abre los ojos, el ruido principal ha cesado. Solo quedan ecos y algo más peligroso, la búsqueda. Pausa. Se arrastra primero, luego logra ponerse en pie. Cada movimiento duele. Su pierna izquierda no responde del todo bien, pero no está rota. Mira alrededor. Cuerpos, demasiados, y entre ellos, movimiento. No todos están muertos, pero quedarse no es una opción. Así que corre. No rápido, no elegante. Corre como puede, cojeando, tropezando, desviándose entre los caídos, evitando mirar rostros que podrían ser conocidos. El cielo comienza a oscurecerse. No por la hora, sino por las nubes bajas que se acumulan sobre las Highlands. La lluvia no tarda en llegar. Fría, persistente, perfecta para borrar huellas, o eso cree, porque mientras avanza hacia el oeste, hacia terrenos menos abiertos, algo comienza a inquietarlo. No es un sonido claro, es una sensación, como si el ritmo de sus pasos no fuera el único. Pausa breve, se detiene. El viento golpea desde el norte, la lluvia cae en ángulo. No hay árboles cercanos, solo terreno irregular y algunos muros de piedra baja a lo lejos. Escucha, nada. Solo su respiración. Continúa, pero ahora está atento. Cada pocos pasos mira por encima del hombro. No ve a nadie, y sin embargo, la sensación no desaparece. Al caer la noche encuentra refugio parcial en una depresión del terreno, una especie de hondonada protegida del viento directo. Se deja caer ahí, exhausto, empapado, temblando. Cierra los ojos. Solo un momento, solo lo suficiente para recuperar algo de fuerza. Pero justo antes de quedarse dormido, lo escucha. Un paso, claro, a pocos metros.
Alasdair abre los ojos de golpe. Se incorpora, ignorando el dolor. ¿Quién anda ahí? Su voz es áspera, más débil de lo que esperaba. Silencio. Luego, otro paso. No pesado, no militar. Ligero, controlado, como alguien que no tiene prisa. Alasdair se pone de pie, tambaleante. Busca su arma. La ha perdido. Solo le queda un cuchillo corto, manchado, casi inútil frente a lo que podría estar ahí fuera. «Muéstrate», dice esta vez más bajo, y entonces, entre la lluvia y la penumbra, lo ve, una figura alta, inmóvil, a unos 10 pasos. El tartán oscuro apenas se distingue bajo la lluvia, y el cabello pegado al rostro. La postura demasiado recta para alguien herido. Alasdair parpadea, intenta enfocar, da un paso hacia adelante. La figura no se mueve. ¿Eres de los nuestros?, pregunta. No hay respuesta inmediata, solo el sonido de la lluvia golpeando la tierra y luego una voz, no fuerte, no débil, simple, derrotado. Pausa larga. Alasdair retrocede, no por miedo inmediato, sino por confusión. Todos lo estamos, responde, casi sin pensar. Pero la figura inclina ligeramente la cabeza, como si negara, y entonces da un paso hacia adelante, uno solo. Y eso es suficiente, porque algo en ese movimiento no encaja, no deja huella, no desplaza el agua, no suena como debería sonar. Alasdair siente el frío subirle por la espalda, más rápido que la lluvia, y por primera vez desde que salió del campo, comprende que tal vez no escapó solo, y lo que ocurre después no pertenece a la guerra, pertenece a algo que la guerra dejó abierto. ¿Hasta dónde puede seguirte algo que no deja huellas? No pierdas de vista a Alasdair. La lluvia continúa cayendo, fina pero constante, dibujando líneas oblicuas entre él y la figura que ahora lo observa desde la penumbra. No hay relámpagos. No hay truenos que justifiquen ese temblor en sus manos, solo esa presencia, a 10 pasos, demasiado cerca para ignorarla, demasiado lejos para entenderla. ¿Quién eres?, pregunta Alasdair, esta vez sin levantar la voz. No quiere que otros lo escuchen, aunque en el fondo sabe que no hay nadie más. La figura no responde de inmediato. El viento cambia ligeramente, arrastrando la lluvia hacia un lado. Por un instante, el rostro del Highlander se define mejor. No hay sangre visible, no hay heridas abiertas. Y sin embargo, algo en su piel parece apagado, como si la vida hubiera retrocedido apenas un paso, y entonces habla. No corriste. Alasdair frunce el ceño. Corrí, responde, como todos los que siguen respirando. La cabeza del desconocido se inclina apenas. No cuando cayó tu jefe de línea. Pausa. Alasdair siente un golpe seco en el pecho. No físico, algo más profundo. Porque recuerda el momento exacto. El hombre frente a él, un MacGillivray Bray recibiendo el impacto, cayendo, y él, dudando, un segundo, quizá 2, no avanzó, no retrocedió, se quedó. No sabes lo que dices, murmura, pero su voz no tiene convicción. La figura da otro paso, otra vez, sin sonido, sin huella. Te quedaste, insiste. El aire se vuelve más denso, no es imaginación. Alasdair intenta respirar con normalidad, pero cada inhalación parece más corta que la anterior. ¿Eres uno de ellos?, pregunta de pronto, señalando vagamente hacia el este, hacia Culloden Moor. Volviste por los que caímos. Silencio. Luego, una respuesta que no encaja con la pregunta. Sigo buscando. Pausa larga. ¿Buscar qué? Alasdair da un paso atrás, pero su pie resbala ligeramente en la turba mojada. Recupera el equilibrio como puede. No quiere caer, no frente a eso. Aquí no hay nada, dice.
Lo que quedó, se quedó allá. La figura levanta la mirada, y por primera vez hay algo distinto en sus ojos. No furia, no tristeza. Vacío. Falta uno, dice. 3 palabras, simples, pesadas. El viento parece detenerse un instante, como si quisiera escuchar mejor. Alasdair siente un escalofrío que no tiene que ver con el frío. Todos cayeron, responde, más rápido de lo que pensó. Todos. La figura niega lentamente. Uno no. Pausa. Y entonces da otro paso. Ahora la distancia es menor. 7 pasos, tal vez 6. Alasdair aprieta el cuchillo en su mano. Sabe que es inútil, pero es lo único que tiene. Lo levanta ligeramente, no en amenaza, en defensa. No te acerques. La figura se detiene, inclina la cabeza, como evaluándolo. Tú lo viste. No es una pregunta, es una afirmación. Y en ese instante, algo encaja. Un recuerdo que Alasdair había empujado al fondo de su mente comienza a emerger. No es del combate directo, es antes, en la línea. Un hombre que no encajaba del todo, no por su vestimenta, ni por su acento, sino por su forma de mirar el campo, como si no estuviera ahí por la misma razón que los demás. Alasdair lo vio, claro que lo vio, pero no le prestó atención, hasta ahora. No sé de quién hablas, dice, pero su voz traiciona la duda. La figura da un último paso, 5 pasos de distancia. Suficiente para ver con claridad que sus pies no están del todo hundidos en la turba. Lo dejaste, dice, pausa. El silencio que sigue no es vacío, es presión, como si el propio aire esperara una respuesta que Alasdair no quiere dar, porque en el fondo sabe que hubo un momento, un instante en el caos, en que alguien cayó a su lado y él eligió no mirar, no ayudar, no detenerse, solo seguir. Y ahora, eso lo ha alcanzado, el cuchillo tiembla en su mano. ¿Qué quieres?, pregunta al fin. La figura no responde de inmediato, solo lo observa. Y entonces pronuncia algo que no es derrotado. No es una súplica, es una pregunta, directa, precisa. ¿Por qué sigues vivo? Pausa larga. Alasdair no tiene respuesta. Y quizás esa es la peor parte, porque en Culloden sobrevivir no siempre fue una victoria. A veces fue una deuda. Y hay deudas que el campo no permite olvidar. ¿Qué harías si la respuesta que te exige no puede decirse en voz alta? Alasdair no baja el cuchillo, pero tampoco avanza. 5 pasos de distancia. 5 pasos que se sienten como un abismo. La figura lo observa sin parpadear. El viento ha vuelto, pero ahora parece rodearlos, como si evitara interponerse entre ambos. La lluvia, en cambio, cae directamente sobre Alasdair, sobre la figura. No tanto. ¿Por qué sigues vivo? La pregunta permanece suspendida, repitiéndose no en el aire, sino dentro del pecho de Alasdair. Cada latido la empuja, la amplifica. Porque no hay una respuesta simple, no es valentía. Y no es estrategia, no es destino, es un instante en el que eligió no mirar. Pausa. Alasdair aprieta los dientes. ¿Por qué corrí?, dice finalmente con voz áspera. Porque no soy un mártir. La figura no reacciona. Porque quería vivir, añade, más fuerte. ¿Eso es lo que quieres oír? Silencio. Y entonces, una leve inclinación de cabeza, no en aprobación, en reconocimiento. Él no corrió, dice la figura. 3 palabras que caen más pesadas que cualquier acusación. Alasdair siente el golpe en la memoria. El instante regresa, más claro ahora, y el caos de la carga rota, el ruido de los disparos, un cuerpo cayendo a su lado, no muerto, aún no. Un hombre joven, rostro cubierto de barro, ojos abiertos buscando algo o a alguien, a él. Alasdair lo vio.
Por un segundo, sus miradas se cruzaron y luego Alasdair desvió la vista. Siguió. No podía ayudarlo, murmura ahora más para sí mismo que para la figura. Si me detenía, morías. La figura completa la frase sin emoción. Alasdair asiente, casi imperceptiblemente. Sí, pausa. El viento sopla más fuerte. A lo lejos, un cuervo cruza el cielo gris con un graznido seco, solitario. Él tampoco quería morir, dice la figura. No es un reproche, es un hecho, y eso duele más. Alasdair baja ligeramente el cuchillo, no del todo, pero ya no apunta. ¿Quién eres? Pregunta otra vez, pero ahora hay algo distinto en su tono. No es desafío, es necesidad. La figura no responde con un nombre, da un paso más, 4 pasos de distancia, y en ese momento el mundo cambia, no de forma brusca, sutil. El sonido de la lluvia se apaga, un poco, el viento pierde fuerza. Los colores del paisaje se desvanecen ligeramente, como si alguien hubiera pasado un velo sobre todo. Y el suelo ya no es solo turba, hay marcas, surcos, huellas, no frescas, antiguas. Pausa breve. Alasdair parpadea. Mira alrededor. Ya no está exactamente donde estaba. El contorno del terreno le resulta familiar. Demasiado. No, susurra. Pero sí, está de vuelta. En Culloden Moor. No el de ahora, el de entonces. El aire vuelve a oler a pólvora, a hierro, a algo quemado. Y los sonidos regresan, lejanos, amortiguados, como si vinieran a través de agua. Gritos, disparos, el choque de acero. Alasdair gira sobre sí mismo, desorientado. ¿Qué estás haciendo?, exige, pero su voz tiembla. La figura ya no está a 4 pasos, está a su lado, sin haber recorrido la distancia. Mira, dice, una sola palabra. Pero no es una sugerencia, es una orden. Pausa, y entonces lo ve, a unos metros, el momento, ese momento. El hombre joven, el mismo del recuerdo, cae de rodillas. Su mano se aferra al suelo, intentando sostenerse. Levanta la mirada. Busca. Encuentra a Alasdair. Sus ojos no piden heroísmo. Piden algo más simple. No ser abandonado, ayúdame, dice, pero la voz llega distorsionada, como si el tiempo mismo la estuviera filtrando. Alasdair siente que el pecho se le cierra. No, susurra. Esto ya pasó. Para ti. La figura responde sin levantar la voz. Pausa larga. El joven extiende la mano. No hacia el vacío, hacia él. Hacia donde Alasdair está ahora, y por un instante imposible, parece que puede tocarlo. ¿Lo harías? ¿Cambiarías un segundo del pasado, sabiendo lo que vino después? La mano tiembla en el aire, la de uno que cae, la de uno que huyó. Y entre ambas, una distancia que no se mide en pasos, se mide en decisiones. Alasdair duda, otra vez, y la figura observa. Porque hay elecciones que definen una vida y otras que no dejan que esa vida continúe en paz. Pero lo que Alasdair está a punto de descubrir es que ese no fue el único momento que el campo recuerda, porque hay algo más, algo que no ocurrió en medio del caos, sino después, cuando todo ya había terminado, y sin embargo, alguien decidió volver. ¿Quién regresa a un campo donde todos los caminos conducen a la muerte? No, Alasdair. Él aún está atrapado en ese instante suspendido, con la mano extendida frente a otra que tiembla, a punto de tocarse, a punto de decidir. Pero hay otra historia, una que comienza cuando el humo ya se ha disipado, cuando los disparos han cesado, cuando incluso los cuervos han empezado a descender. Pausa. 3 días después de la batalla, un hombre cruza nuevamente Culloden Moor. No viene armado, no viste como soldado, lleva un abrigo oscuro,
pesado, demasiado limpio para ese terreno. Sus botas no son de campaña, son de viaje, y eso lo hace destacar incluso en la desolación. Se llama Seumas Grant, no figura en listas de combate, no luchó para los Estuardo, no sirvió a la corona. Su oficio era otro, recolector de efectos personales, un eufemismo elegante para alguien que buscaba entre los muertos aquello que aún tenía valor, anillos, broches, monedas, pequeños objetos que sobrevivían a sus dueños. Seumas no era cruel, pero tampoco era inocente. Creía en algo simple: lo que queda pertenece a quien lo encuentra. Pausa breve. Avanza con cautela. No por miedo a enemigos, por respeto o por superstición. El campo aún huele a hierro, a tierra removida, a lluvia reciente que no logra limpiar del todo lo que ocurrió ahí. Cada paso produce un sonido blando, húmedo. Se detiene junto a un cuerpo, un Highlander, el tartán aún visible bajo el barro. Seumas se agacha, no mira el rostro, nunca lo hace primero. Busca con las manos con precisión, encuentra un broche de plata, lo limpia con el pulgar, lo guarda, se levanta, da 2 pasos, otro cuerpo, repite el proceso, el viento sopla. Pausa. Pero hay algo que no encaja. No es el silencio, es su irregularidad. Hay momentos en que el campo parece completamente muerto, sin sonido alguno, y otros en que algo se cuela, un susurro y un roce, como si alguien cambiara de posición. Seumas se detiene, mira alrededor, nada, solo cuerpos, decenas, cientos, y entonces lo escucha, una voz, débil, rota, pero inconfundible. ¡Ayuda! Pausa larga. Seumas se queda inmóvil. No es la primera vez que escucha algo así. A veces hay sobrevivientes, pocos, pero los hay, y eso complica las cosas, porque un hombre vivo puede hablar, puede recordar, puede reclamar, pero también puede morir. Seumas gira lentamente la cabeza. El sonido viene de unos metros más adelante, cerca de una zona donde el terreno se vuelve ligeramente más alto. Avanza, paso a paso, el corazón le late más rápido, no por miedo, por cálculo. Si vive, ¿vale la pena ayudarlo? Si muere, ¿qué podría llevar consigo? Pausa breve. Llega hasta él. Un joven, cubierto de barro, respiración irregular, los ojos abiertos, buscando. Seumas lo observa en silencio. El joven intenta hablar de nuevo, pero la voz no responde, solo levanta la mano, la misma mano, la que Alasdair vio, la que pidió ayuda. Pausa, Seumas duda, no mucho, lo suficiente, se agacha, no para ayudar, para revisar. Sus dedos encuentran una cadena bajo la ropa. La saca con cuidado. Un pequeño colgante cuelga de ella. No es de gran valor, pero es algo. El joven lo mira. No con odio, con comprensión. Y eso incomoda más que cualquier otra cosa. Lo siento, murmura Seumas casi sin pensar, pero no suena como una disculpa. Suena como un cierre. Se incorpora, da un paso atrás. Y entonces lo escucha, no del joven, de otro lado, una voz distinta, más clara, más firme. Lo dejaste. Pausa. Seumas se gira y lo ve, a unos metros, un Highlander, de pie, inmóvil, tartán oscuro, cabello húmedo, los ojos fijos en él, no en el joven, en él. No estaba muerto, dice la figura. Seumas traga saliva. No es asunto mío, responde, pero su voz no suena tan segura como esperaba. La figura da un paso, sin sonido, sin huella, ahora lo es. Pausa larga, el viento se detiene,
y el campo parece contener la respiración, y Seumas por primera vez desde que cruzó ese terreno siente algo que no puede convertir en cálculo, miedo, pero no al hombre frente a él, sino a lo que representa, porque entiende algo en ese instante. No está recogiendo objetos de los muertos, está caminando entre decisiones, y algunas no se quedan enterradas, se levantan, observan y esperan, porque lo que Seumas está a punto de hacer no solo definirá lo que se lleva de Culloden, sino lo que Culloden decide llevarse de él. ¿Qué pesa más, lo que tomas de un muerto o lo que le niegas a un vivo? Y lo siguen hasta el final, o hasta que alguien más escucha lo mismo y responde de otra manera. Y si el campo no te pide que creas, sino que recuerdes, años después, lejos de las turberas de Culloden Moor, el nombre de Seumas Grant aparece en registros dispersos, no como héroe, no como mártir, como viajero, comerciante ocasional, un hombre que cambiaba de ruta con frecuencia, que evitaba quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar. Pero hay algo constante en los relatos que lo mencionan, y un detalle, un sonido, pasos, siempre pasos. En una posada al norte de Inverness, un posadero dejó escrito, sin intención de que trascendiera, que uno de sus huéspedes no dormía, no por insomnio común, sino porque cada vez que cerraba los ojos, despertaba de golpe mirando hacia la puerta, como si alguien estuviera a punto de entrar o ya hubiera entrado. El hombre pedía siempre la misma habitación, la más pequeña, la que solo tenía una ventana, y antes de acostarse colocaba una silla contra la puerta, no para impedir que alguien saliera, para impedir que alguien entrara. ¿Lo escuchas?, preguntó una vez al posadero. ¿Qué cosa? El segundo paso. El posadero no entendió. Seumas no explicó. Solo negó con la cabeza y dejó una moneda sobre la mesa, no por el servicio, por el silencio. Con el tiempo, su aspecto cambió. No envejeció rápido, pero sí distinto. Los hombros, antes rectos, comenzaron a inclinarse levemente, como si cargara algo que no se veía. Sus manos, firmes en otros tiempos, adquirieron un temblor sutil, constante. Y sus ojos nunca miraban directamente a quien hablaba. Siempre, un poco más allá, como si esperara ver a alguien detrás de cada persona. En una carta sin destinatario claro, encontrada años después entre sus pertenencias, hay una frase que se repite, una y otra vez, no completa, no estructurada, solo fragmentos. No se queda, camina conmigo, no deja huella, pero lo escucho. El colgante nunca parece mencionado, pero tampoco se pierde. Quienes lo vieron en sus últimos años aseguran que lo llevaba siempre consigo, oculto bajo la ropa colgado del cuello. No lo mostraba, no lo vendía, no lo intercambiaba, no era un objeto más. Era otra cosa. Hay una última escena, no confirmada en registros oficiales, pero repetida con variaciones en relatos locales. Un camino estrecho al borde de un bosque bajo. Seumas, ya mayor, caminando solo, el cielo cubierto, sin viento, y entonces se detiene, no por cansancio, por reconocimiento, gira lentamente, como alguien que ya sabe que va a ver, y ahí está. Y el Highlander, de pie, inmóvil, tartán oscuro, cabello húmedo como siempre, los ojos fijos en él, pero esta vez no están vacíos, hay algo más, expectativa. Seumas no retrocede, no huye. Después de tantos años, ya no. Lleva la mano al pecho, busca la cadena, el colgante, lo sostiene entre los dedos y por primera vez desde Culloden lo saca. El metal ha perdido brillo, pero no peso.
Nunca perdió peso. ¿Es esto? Pregunta. La voz no tiembla, no del todo. La figura no responde con palabras. Da un paso, uno solo, sin sonido, sin huella, como siempre. Pero esta vez, Seomas no se mueve, no retrocede, no guarda el objeto, lo observa y luego extiende la mano, no hacia la figura, hacia el espacio entre ambos, como si ofreciera algo que nunca fue suyo. El viento no sopla, los árboles no se mueven, el mundo espera. ¿Lo tomarías? Después de todo ese tiempo, después de saber lo que significa, la figura se detiene frente a él, mira el colgante, luego levanta la vista, y en ese instante algo cambia, no en el campo, no en el aire, en el silencio, porque por primera vez no hay pasos. Pausa muy larga. Lo que ocurre después no queda registrado, no en papel, no en piedra, pero hay algo que sí permanece, en Culloden, entre las piedras de los clanes. En las madrugadas frías, cuando la niebla baja y el mundo parece reducirse a unos cuantos metros, hay quienes escuchan un eco distinto, no disparos, no gritos, 2 pasos, no 1, 2. Y luego, silencio. Así que dime, cuando camines por un lugar donde otros cayeron, cuando sientas que el aire pesa más de lo normal, cuando escuches algo que no encaja con tus propios movimientos, ¿seguirás caminando o mirarás atrás? Porque hay campos que no olvidan y hay preguntas que no desaparecen, solo esperan a que alguien más responda.